La Trueca, praxis investigativas desde el sur. Praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca, praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. Praxis La Trueca. investigativas desde el sur. La Trueca, praxis investigativas desde el sur. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Trueca. La Praxis Trueca. investigativa La desde el Trueca. sur. La Trueca. La La Trueca. Trueca. Bueno, van a pasar nuestras personas, vamos a invitar a Valentina Pérez de la Reconquista Peatonal. Valentina va a contar la experiencia. La Reconquista Peatonal es una organización que busca conocer y visibilizar las experiencias cotidianas de caminata y de habitar que tienen las personas en los territorios. Ponen en valor las experiencias cotidianas de quienes caminan con el objetivo de conectar a las comunidades con sus territorios e influir en su desarrollo. Así que, bienvenida. Vamos a invitar a Edson Feiler. Él es integrante del Comité Patrimonio Barrio Las Rejas. Es una organización comunitaria que se fundó el año 2017 con el objetivo de recuperar y fomentar la vida de barrio y desarrollo comunitario a través del valor patrimonial de dicha práctica. Además, tiene un objetivo operativo que es el de ser declarado como zona típica. Con estos objetivos han realizado alianzas y trabajo en conjunto con el municipio, con la Universidad de Santiago, con instituciones, personas y organizaciones externas y, por supuesto, con las demás organizaciones del barrio y la comunidad. Muy bienvenidos todos. Y vamos a invitar finalmente a Vanessa Moncada. Vanessa Moncada es terapeuta ocupacional. Ella es parte del núcleo feminista de terapeutas ocupacionales. Y el núcleo, yo voy a mencionar algunas cosas, ustedes después pueden complementar. Se define como mujeres diversas, feministas y terapeutas ocupacionales con la convicción que el encuentro con otras mujeres permite transformar y transformarnos. La dimensión política de las actividades humanas, los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias son parte importante de nuestros cuestionamientos. Concebimos este núcleo como un espacio de revolución y resistencias colectivas donde se entraman el reencuentro y sororidad, la creación y liberación, el acompañamiento y nuestras diversas formas de ser mujeres. Así que muy bienvenida, Vanessa. Vamos a partir entonces. Lo que vamos a hacer ahora es compartir. Perfecto. Tenemos un movimiento propósito del sur. Ahí sí. Ya. Entonces vamos a partir con una pequeña presentación, un video de cada experiencia. Y luego de eso yo les voy a invitar a que ustedes puedan complementar su presentación y contarnos, ¿cierto?, un poquito el contexto en el cual se produce esta experiencia con ustedes. Ya vamos a partir con la Reconquista. Para mí caminar es vida, es felicidad, es disfrutar del entorno. Creo que caminar es una forma de ser, de entenderse y de entender lo que está alrededor de uno. Porque en el fondo como que uno disfruta eso también, ya sea caminando, en bicicleta, hay una lógica como de entender el mundo que te rodea a través del cuerpo. Me encantó la iniciativa de salir a caminar en grupo, me encantó. Yo siempre camino por estos sectores, pero nunca no había mirado cómo se mira a nivel colectivo.
se disfruta más. Mi experiencia en registrar el diario móvil fue ver cómo habían elementos invisibles dentro del territorio, cómo habían cosas que uno automáticamente empieza a alejarse, cómo son cosas que realmente uno en el día a día no quiere ver, pero al momento de plantear una pregunta y empezar a observarla, uno como que se obliga a decir como, wow, esto quizás no era tan peligroso, tenía un prejuicio ante eso y mi caminata también venía con esos prejuicios. Entonces un poco que se desconstruye esas visiones y empiezo a ver desde otra manera el propio andar, mis propias relaciones con el entorno, también nuevos elementos que aparecen, y creo que eso fue súper importante también cómo uno se empieza a percibir en su propio territorio. Valentina, cuéntanos un poco de ti y cuéntanos de cómo surge esta experiencia de la Reconquista y la importancia de la caminata. Bueno, muchas gracias por el espacio. También estoy muy feliz y de parte del equipo también muy contentos de poder contarles un poquito qué es la Reconquista Peatonal. Bueno, lo que ustedes vieron ahí fue un proyecto que realizamos el año pasado. Fue el primer proyecto que pudimos como mostrar en el fondo todo este recorrido que la Reconquista Peatonal tenía. Es un proyecto que inicia en 2017, donde Karen Simon y Nicole Pumarino, que son las fundadoras de la ONG, empiezan a preguntarse como, ¿qué pasa si nos contamos todos los días cómo llegamos al trabajo? ¿Qué pasa en ese trayecto desde la casa al trabajo? Entonces se dieron cuenta que había ese interés por, aparecían cosas, no es solo ir de un punto A a un punto B, sino que el cuerpo también percibe ciertas cosas, la cabeza también te acompaña en pensamientos, etc. Y eso se llevó después a una experiencia que fue en Valparaíso, a un encuentro de placemaking en Latinoamérica, donde ellas pudieron aplicar entonces este interés, esta inquietud a un instrumento que le llamamos diarios móviles, que ustedes ahí un poquito vieron en el video. Entonces lo que quería este instrumento de registro, que es como una especie entre diario de vida y cuestionario, era recoger experiencias de las personas al andar por sus territorios. Y fue ahí entonces como se empezaron a dar cuenta que el primer diario era como, bueno, ambas son arquitectas, yo también soy una arquitecta urbanista, eran preguntas muy como, ¿cuánto mide la acera? ¿Cuál es la distancia del recorrido? ¿Cuántos pasos das? Cosas súper cuantitativas, ¿no? Como muy desde la misma disciplina. Y les llegaron de vuelta una cantidad de historias, de anécdotas, de cosas que tienen mucho que ver más con la percepción, con cómo las personas se identifican con sus territorios, con qué obstáculos también se encuentran. Entonces ahí se empezó a trabajar este instrumento a través de las mismas experiencias de las personas. En el fondo, finalmente el diario móvil era un elemento que permitía como una creación colectiva, ¿no? De preguntamos algunas cosas con algunas pistas y nos traen entonces de vuelta lo que es la experiencia y cómo entonces esa experiencia construye ese instrumento finalmente, que es el diario móvil. Y así entonces hemos podido tener distintos proyectos con distintos tipos de agrupaciones, de personas. Hemos podido trabajar con mujeres, con infancias, con adolescencias. Y bueno, este año ya pudimos entonces tener la experiencia de trabajar con OSAC, con terapia ocupacional, con el núcleo de discapacidad y buen vivir. Y fue una experiencia que de nuevo nos trajo nuevos desafíos. Fue súper interesante porque nunca habíamos trabajado esa temática en específico. Ahí también pudimos llevar a cabo un proyecto con Daniel Muñoz, que es un investigador que se dedica a la movilidad y accesibilidad, y junto a Fabiola, a Perry también, que son compañeros de facultad, pudimos llevar a cabo entonces este proyecto que se llama Andares Diversos, y fue un diario móvil que quería dar cuenta de esas experiencias desde las diversidades y diferentes formas que entendemos y resolvemos nuestra experiencia en el territorio. Claro, muchas gracias. Ahora pueden ir anotando preguntas, comentarios, las vamos a hacer al final. Ahora vamos a contar un poquito la experiencia del patrimonio, del Comité Patrimonio Barrio Las Rejas, y vamos a hacer también un pequeño video.
Sí, bueno, la música es de un compañero del comité que no tenía mucha esperanza con el comité, por eso esa música. Mira, mi nombre es Chen, soy del barrio La Reja, la viejillina acá en La Reja, con la Alameda. Algunos deben ubicar por ahí. Ya, y bueno, nosotros nos iniciamos en este proceso de lo que ustedes vieron ahí en el barrio, efectivamente. Y nosotros nos iniciamos producto de una cuestión bien puntual. En el año 2016-17 hay un proyecto Nueva Alameda de Providencia que se rescata nuevamente ahora por la gobernación. Y ese proyecto, dentro de sus intervenciones en la ciudad, pretendía, no sé si se llama expropiar unas casas del barrio. ¿Ya? Entonces los vecinos más afectados, los amigos de los vecinos y otros vecinos se movilizaron con respecto a esa expropiación. Y eso despertó en algunos otros, entre ellos yo y otros amigos y amigas, la posibilidad, digamos, de defender de alguna forma y apoyar ese movimiento a nuestros vecinos respecto a la expropiación. Hicimos un conversatorio donde fueron profes de acá, Julio Pinto, Mario Garcés, Marco Valencia, no recuerdo quién más, Ediaria, que es profe de la U de Chile, y a exponer sobre el tema barrio, ya, la historia de los barrios, digamos, populares. Y llevar a esa gente académica a los barrios es una apuesta grande, porque muchas veces a los académicos desde el barrio no lo entendemos, digamos, como hablan. Y resultó asombroso que fueran alrededor de 100 personas al conversatorio del barrio. Entonces, eso a los que estuvimos en la organización nos motivó mucho y con los conceptos y de lo que salió de la conversación nos empezamos a juntar y creamos el comité del barrio de Paternidad. Y dentro de las ayudas que necesitamos, con el prejuicio de la academia, dijimos, bueno, que la USACH, decían algunos, nos ayude, otros decíamos la UTEA, pero era la misma universidad, están distorsionados, digamos. Y nos acercamos a la BIME, y de la BIME apareció la carrera de historia con memoria de Chichusco, apareció el apoyo de arquitectura y nos contactamos con terapia ocupacional. ¿Ya? Y con terapia ocupacional nos contactamos, pero muchos de nosotros prejuiciosamente e ignorantemente decíamos, pero ¿qué terapia ocupacional? ¿Para qué? Si aquí nadie quiere aprender a comer de nuevo, pensábamos que eso era lo que hacía terapia ocupacional. Entonces, pero cuando nos aclararon, para nosotros fue extraordinario, digamos, porque bueno, estamos del 2017, digamos, todavía. Pero eso significó iniciar un proyecto de todo el poder al barrio. Ahí, donde estaba la profe Mónica Palacio, el profe Ladio de la barrio, la chiquilla, la Cata, la Antonia, la Flor, ¿ya? Bueno, y ese proyecto, digamos, nos empapó no solamente a nosotros como comité, y ese trabajo que hicimos de transformar, digamos, la organización con proyección, con más metodología, digamos, con más herramientas de trabajo, nos ha permitido, digamos, proyectarnos no solo a nosotros, que ya es lo de menos en términos de comité, sino que a los vecinos y la organización de los vecinos, que es lo importante. ¿Ya? Que es lo importante. Entonces, nosotros hicimos una recopilación, por ejemplo, con el prejuicio siempre de decir, ya la gente no se organiza en esta cuestión, todo el mundo es individual, nadie quiere organizarse. Y de a poco empezamos a ver las organizaciones del barrio, y encontramos el barrio así, solamente hablando, sin siquiera acercarnos mucho, más de 14 organizaciones de inmediato, ¿ya? Lo cual es una cuestión importante, y empezamos a reunirnos entre todos de alguna forma, y la Junta de Vecinos se renovó
y con esta experiencia se proyectó y la Junta de Vecinos ahora es el ente articulador del MARE. Entonces, porque ha proyectado todo esto. Por lo tanto, nuestra entre comillas, labor articuladora inicial que tuvimos ya en realidad está además porque ya están las otras organizaciones. Nosotros estamos abocados más bien al rescate de la memoria y el patrimonio. ¿Ah? Y de alguna forma, digamos, lo que estamos haciendo ahora es eso, el hecho de que yo esté acá, donde le mando saludos a mis compañeros del Comité, que no han podido estar, yo también estoy trabajando, pero pedí permiso. Y eso, bueno, eso a nosotros nos ha permitido que más adelante lo voy a plantear a propósito de la caminata, ya, muy interesante. Podemos quizás dejar en suspenso eso, esa segunda parte. Eso, sí, así que, bueno, eso es lo que les puedo decir por ahora. Perfecto, gracias Edson. Conversábamos cuando preparamos este conversatorio poder sintetizar una larga experiencia y tantas cosas que contar, así que estamos tratando de destacar eso, cada uno destacando eso. Solo quería mencionar que es bien importante señalar esta relación que existe con la Escuela de Terapia Ocupacional hace bastante tiempo, específicamente con el barrio de Las Rejas, y ahí las cosas no son casuales, ¿cierto? Se encuentran con una colega que tiene una larga trayectoria en trabajo comunitario, que es la profesora Mónica Palacio. Entonces, por supuesto que eso también tiene que ver con toda su forma también de trabajar, de vincularse con las comunidades. Y ella, bueno, ha trabajado mucho esta perspectiva, ¿cierto? Desde la terapia ocupacional comunitaria, las ocupaciones colectivas. Entonces, yo creo que fue bien sintónico que se encontraran porque hay también distintas formas de entender nuestra visión o nuestras formas de trabajo. Así que es un proyecto que se ha sostenido además por mucho tiempo. Así que hay gracias a Mónica que ha sido importante, muy importante. Ahora vamos a ver el núcleo feminista de terapia ocupacional. Del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena. Ponle amor al té en lugar de azúcar. Toma y mira las estrellas. Bienvenida y cuéntanos un poco de esta experiencia. Sí, agradecerle a Alex González que hizo el video, que siempre nos apoya ahí con toda el detrás de cámara y que permite como compartir la experiencia. Fue bonito hacer el proceso también como de reconstruir un poco, porque pensando en esta experiencia que ya ocurrió al 2020, fue todo el tiempo estar pensando en qué estábamos en la pandemia. Entonces, para poder reconstruir el 2020 tenemos que volver un poco más atrás. Nosotras como núcleo estamos juntas desde el 2015, ya son 8 años, 8 respetuosos y maravillosos años.
Y en el 2018, a propósito de todas las manifestaciones feministas, ¿cierto? Las marchas y las tomas feministas, se desplegaron formas de resistencia, ¿cierto? Y de poder responder ante la violencia machista y la violencia cotidiana y estructural que vivíamos las mujeres, con expresiones como la funa. Y en una de nuestras reuniones mensuales nos empezamos a preguntar qué entendíamos por una funa, qué nos pasaba con ese concepto. Algunas estábamos muy de acuerdo, quizá otras no tanto. Para algunas había un corte histórico también, ¿cierto? Del concepto, de lo que significa la funa, ¿cierto? Mirando hacia atrás. Pero todas coincidíamos en que nos preocupaba qué es lo que pasaba después de la funa. ¿Qué pasaba con quien hablaba y se manifestaba en un espacio público después al replegarse en lo privado, ¿cierto? ¿Quién contenía, quién acogía, quién acompañaba ese proceso? Entonces empezamos a pensar de que podíamos acompañarnos y también acompañar a mujeres, ¿cierto?, que vivieran situaciones de violencia y que necesitaran de algún espacio. Ya pasando al año 2019, como pudieron ver en esta enredadera, ¿cierto?, que nos invita un poco a mostrar esa construcción que hicimos como núcleo, nos empezamos a imaginar una propuesta, ¿cierto?, en ese entonces desde lo presencial y a decir, ok, podríamos encontrarnos en grupalidades, convocar a mujeres que hayan vivido situaciones de violencia y generar espacios de contención, de acompañamiento, ¿cierto?, desde la mirada crítica, ¿cierto?, que tiene nuestra perspectiva como feministas y como terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, desde nuestro lugar de habla, decir, ok, podemos hacer algo al respecto. Viene la revuelta social, ¿cierto?, que nos interpela y nos pasan muchas cosas, que también nos invita a movilizarnos. En ese entonces realizamos también un encuentro. Y ya entrando el 2020, en enero del 2020, decimos, ok, tenemos que autoformarnos, porque si vamos a hacernos cargo un poco de esto, tenemos que hacernos cargo también de nuestros procesos. Coincidentemente, algunas estábamos estudiando estas temáticas, principalmente desde la violencia, las violencias y lo que era la primera acogida, cómo podíamos acompañar a mujeres que habían vivido situaciones de violencia. Y tuvimos 2 instancias de autoformación colectiva, ¿cierto?, entre nosotras, convocamos a otras mujeres también en esa oportunidad, ¿cierto? Y llega la pandemia, en marzo del 2020. Y de alguna manera decimos, bueno, esto no nos detiene, ¿cierto? Y aparece un nuevo escenario que es la virtualidad y que lo vemos como una oportunidad también. Decimos, bueno, si fuese presencial también nos preguntamos en qué horario, cómo convocamos a estas mujeres que probablemente están en cuidado, ¿cierto?, cuidando a otros, trabajando. Y dijimos, bueno, la virtualidad quizás nos va a traer una oportunidad y nos empezamos a imaginar ¿se escucha bien? Sí. Este espacio, ¿cierto?, de encuentro colectivo ya en esta modalidad, como desde el confinamiento, y ahí es donde decimos, bueno, quizás no solo... ¿Sí? ¿Sí? Ahí volví. Quizás no solo desde la violencia, ¿cierto?, desde la violencia machista, pensando solo en esa experiencia, ¿cierto?, que es lo primero que queríamos como acoger y que fue lo que motiva también la FUNA en el 2018, y decimos, nos están pasando cosas en el confinamiento, se desplegaron otras formas de violencia que estábamos viviendo y que estaban viviendo otras y nosotras también en el confinamiento, lo que significaba sostener, ¿cierto?, el estar en nuestras casas, en todas las diversas condiciones y experiencias. Y ahí decimos como, ok, armemos esta propuesta de círculos de acogida como una forma de resistencia también, como una práctica de resistencia, pensando en un proyecto de vida también y en prácticas feministas. Como que eso fue lo que nos motiva a instalar esta propuesta, y ahí decidimos convocarnos y convocar a otras mujeres desde la virtualidad, ¿cierto? E invitarnos a generar espacios de apoyo, de escucha, y ver qué podía pasar. Así que ahí después les voy a contar cómo lo hicimos. Gracias, Vanessa. Bueno, queríamos también conocer, porque han hecho una introducción, ¿cierto?, de cómo surge esta experiencia. Todas las experiencias tienen mucho que ver con la vida cotidiana, ¿cierto?, con el recorrer las calles, con la expropiación, tiene que ver también con la revuelta social. Y desde ahí, en el fondo, cada organización ha querido o se ha visto interpelado, que también lo mencionan ustedes, ¿cierto?, a generar alguna respuesta, ¿ya? Entonces queríamos conocer, ¿cierto?, cómo y profundizar, porque algo ya mencionaron,
cómo se organizó y de qué manera, ¿cierto? Tratando de poner énfasis en los cómo, ¿ya? Cómo lo hicimos y de qué manera eso también tiene que ver con producir conocimiento, que es un poco lo que nos convoca en este encuentro de praxis investigativa desde el sur. Cómo esa experiencia en los cómo, ¿cierto? También ha generado aprendizajes y conocimientos que han nutrido a ustedes, digamos, pero también a las organizaciones con quienes se vinculan. ¿Se escucha? Sí. Bueno, nuestra metodología se plantea como una metodología desde el cuidado, una metodología cuidadosa. Hemos trabajado ese concepto y le hemos querido siempre como ir encontrando nuevas ramas, ¿no? Como nuevas maneras de llevar la idea del cuidado a todo el quehacer. Como yo les mencionaba, estos diarios móviles que utilizamos, los hacemos nosotras, los hacemos a mano, los diseñamos en conjunto con el proyecto, la contraparte con la que estemos trabajando, los plegamos a mano y todo ese ejercicio también como muy análogo y muy desde, o sea, plegar diarios de hecho, porque el diario móvil es como un abanico que se pliega y se transforma en esta especie de cuaderno. También es algo que nos invita como en un espacio también de cuidado, como nosotras a través de ese pliegue también discutimos ciertas cosas, conversamos. Nos pasó, siempre contamos esta anécdota que de repente llegan personas, porque una ONG suena como que fuésemos 100 personas y somos 3 o 10 a veces a lo más. Entonces de repente nos llegan correos como, hola, necesitamos que nos hagan 300 diarios para... Y nosotras como, no somos un delivery de diarios, o sea, esto no funciona así, no es como que ya aquí está, nos demoramos 10 minutos y se acabó. Entonces la metodología se plantea desde ahí, entonces tenemos siempre este punto inicial donde nace una pregunta, ¿no? A veces nosotras nos hacemos la pregunta desde el mismo grupo y queremos contestarla a través de un diario. Por ejemplo, cuando fue esto de volver a salir, ¿no? De volver a encontrarnos post pandemia, tuvimos una experiencia que se llamó Volver a Caminar. Y ahí fue algo que nació como desde la misma ONG y que empezamos a repartir diarios, fue en Conce, en Valparaíso y acá en Santiago. Pero también tenemos experiencias donde nos convocan, ¿cierto? Hay proyectos en los cuales ya sean municipalidades, agrupaciones también de investigación, que nos convocan a como generar investigación a través de otras maneras, ¿no? No solamente desde la revisión teórica o la investigación en campo, sí en campo, pero con un instrumento distinto, que en este caso es el diario móvil. Entonces ahí existe un proceso de co-creación donde la contraparte nos menciona qué preguntas tienen, cuáles son los objetivos que quieren generar a través del proceso, y ahí entonces nosotras vamos diseñando este diario móvil en conjunto y luego siempre generamos una instancia de entrega donde la ONG asiste al lugar que sea. Nosotras nunca como que enviamos los diarios solamente, porque nos parece importante también cómo esta metodología de cuidado sigue todos los puntos, ¿no? Queremos nosotras entregar los diarios, nosotras también contar cómo vemos este instrumento, cómo también queremos invitar a que las personas cuenten sus experiencias y no que nos contesten preguntas específicas. Las preguntas siempre quieren ser como guías, como para abrir nuevas preguntas, no como para clasificarlas y después como contabilizar y generar estadísticas solamente. Entonces, bueno, ese periodo donde cada persona tiene su diario móvil, su compañero de viaje, dura de 1 semana a 3 semanas a veces, donde se quedan con el diario, y en general nosotras en esa entrega hacemos también una caminata colectiva, que abre también mucho esta sensibilidad, como entendernos como un cuerpo colectivo, qué pasa cuando caminamos juntas, juntos, juntes, qué cosas no pasan, ¿cierto? Porque a veces caminar sola, solo, es distinto a caminar con más personas. Entonces, eso también es como esta instancia que siempre queremos generar antes del llenado del diario. Y posteriormente, cuando se devuelve este diario móvil, que es otro tema también porque la gente a veces como... Es difícil entregarle algo a alguien y después pedirlo de vuelta. Entonces lo que empezamos a hacer es, además del diario móvil, entregar un forro, que es el que protege el diario, que por ejemplo este es de Antares Diversos, que es el que hicimos con USACH, y dentro de él está el diario móvil. Entonces el forro lo dejamos como un regalo, para que las personas recuerden entonces esta experiencia, y ahí nosotras pedimos el diario de vuelta. Y en esa instancia entonces convocamos al equipo más global de la Reconquista, que son investigadoras, investigadores, sociólogas, urbanistas, arquitectos, etc. Y con ellos entonces generamos esta como indagación en el diario, matrices de vaciado, y ya se empieza entonces a trabajar el instrumento y la recogida de información un poco más desde la estructura investigativa, ¿no?
Y con eso entonces se genera de nuevo una devuelta tanto a las personas que asistieron, que fueron parte de la experiencia, donde también ahí generalmente o hacemos como este intercambio de experiencias, como de contarnos de qué manera vivimos, yo vivo mi caminata o mi andar por el territorio, de qué manera lo vive otra persona y cómo también tenemos puntos de encuentro, nos pasan las mismas cosas o no. Y luego también hacemos una devuelta más física donde entregamos entonces la recogida de información traspasada por este proceso donde el equipo ampliado revisa los diarios móviles y luego entregamos muchas veces un informe, otras veces una reunión, para contar entonces qué es lo que se pudo rescatar de todas estas experiencias. Así que de esta manera más o menos funciona la Reconquista. Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Muy interesante. Hay toda una cadena ahí de metodología, o sea, un cuidado, digamos, en cada momento, que es muy interesante. Edson, cuéntanos cómo ustedes han implementado el proyecto, también poniendo harto énfasis en esto, en las maneras, en las formas, y cómo eso ha permitido construir este aprendizaje y conocimiento. Bien, nosotros, como les contaba anteriormente, tuvimos un encuentro donde nos motivamos y comenzamos a reunirnos los motivados, las motivadas, y eran una veintena, treintena de personas que originalmente nos comenzamos a reunir. Esto fue casi una cuestión bien extraña, porque nos reunimos semanalmente como 5 a 6 meses, semanalmente. Entonces, y nos íbamos armándonos de a poco qué es lo que queríamos, qué es lo que queremos. Y fue, dice el profe Marco Valencia que los que trabajan en el tema patrimonial son pocos pero intensos, ¿ya? Y en casi muchas actividades en realidad ya hacía. Y entonces nos íbamos rotando y empezamos, al final quedamos alrededor de unos 15 finalmente, después de ese primer periodo, pero rotaba mucha gente y cada reunión, que era semanal durante 5 o 6 meses, volvíamos a hablar lo mismo que hablábamos en la reunión anterior y la anterior, y era como que no avanzábamos nada, digamos, ¿ya? Nos pusimos súper asambleístas para tomar decisiones, como los soviets, una cosa así. Y discutíamos todo, o sea, todo tiene que ser acordado en asamblea, ¿ya? Y todo era todo, ¿ya? Entonces era por decir, oye, tenemos que comprar un termo para el café, ¿ya? Y pongámonos de acuerdo. Entonces, claro, uno le quería una marca, el otro otra marca, no sé. Pero llegamos a ese nivel, digamos, de confusiones, digamos, ¿ya? De confusiones. Pero eso nos permitió algo, nos permitió tener un discurso, aprender un discurso, y los que quedamos aprendimos un discurso. Es un discurso no solo aprendido, digamos, y que nos conecta con el barrio y lo podemos transportar, y lo transportamos en diferentes partes, ¿ya? Luego el encuentro con la USACH, con la BIME y las carreras que yo les mencioné nos permitió, por un lado, ir desarrollando harto trabajo con la comunidad bien orientada. Nosotros estábamos muy dispersos, entonces nos orientamos más. Pero salieron actividades. Ustedes saben, nosotros estuvimos 5 o 6 meses metidos para adentro. Estábamos muy preocupados de la comunidad, pero no salíamos de la comunidad. Estábamos para adentro. Entonces, cada uno de los que estábamos ahí veníamos de experiencias diferentes con la comunidad. Yo venía de un club deportivo que todavía existe, de fútbol. Otros venían de otras organizaciones del barrio. Pero la relación con las carreras y principalmente con terapia ocupacional, producto porque nos ayudaba a pensar más sistemáticamente, más organizativamente, y para entender lo que estaba ocurriendo. Y nosotros empezamos, bueno, a salir a la población y comenzamos a salir de diferentes formas, ¿ya? Dependiendo de los temas. Hicimos peñas, cine en la plaza, encuentros deportivos,
hicimos, y lo que hacemos todavía son rutas patrimoniales, caminamos la población. Y resulta que eso fue como clave para nosotros. Cuando salimos de ese claustro de reuniones y salimos a mirar a la población y hicimos la primera ruta patrimonial, no fuimos necesariamente nosotros, sino que los vecinos que nos acompañaron en la primera ruta patrimonial, lo que nos dijeron que estaban mirando a la población con otros ojos, al barrio con otros ojos, solamente por caminar. Solamente por caminar. Nos pilló la pandemia también, obviamente a todos, y la cuestión se transformó en otra práctica, sobre todo, bueno, para los más viejos como yo, la cuestión era atroz, porque yo necesitaba comunicarme presencialmente con las personas, digamos, y ya el hecho de la palabra link, la palabra aquí con el lado izquierdo, con el derecho del mouse, todas esas cosas a varios de nosotros igual fue complejo, pero fue otra práctica también, fue otra práctica de una experiencia muy fuerte, porque nosotros elaboramos el expediente que presentamos al Consejo de Monumentos Nacionales a través de puras reuniones en plena pandemia. Entonces fue una experiencia. El problema fue en la ruta patrimonial, que la tuvimos que hacer virtual, digamos. Ya, y esa es una caminata diferente, ¿ya? Pero para nosotros caminar el barrio, y aquí me conecto, no quiero dejar de decirlo, lo del caminar me da mucho sentido. Nos da mucho sentido, porque el caminar el barrio, en el barrio allá no se camina, el barrio tiene veredas allá. Como es barrio viejo, los árboles antiguos que ya no están dejaron sus huellas y doblaron todas las veredas, digamos. Entonces, uno camina por la calle, no camina por la vereda. En general, en los barrios con identidad, uno camina por la calle y no por la vereda, porque el barrio es de uno, po. Entonces uno camina por donde quiere, ¿cachai? Y eso es re importante, porque fíjate que el barrio es tan peligroso como cualquier barrio, hablando en términos negativos. Pero como uno tiene identidad con el barrio, cuando uno llega al barrio, cuando algunas veces llego tarde, y es peligroso andar en la noche, siempre, no ahora, no solamente ahora, pero uno llega al barrio y se siente como que está a salvo. No está a salvo, pero uno siente que está a salvo. ¿Y por qué? Porque uno reconoce el lugar más oscuro, dice, por aquí no me voy a ir, porque aquí está muy oscuro, por acá me voy a ir, porque aquí, si me salen por acá, yo puedo doblar por este pasaje, y aquí los engaño, digamos, a los que me quieran asaltar. ¿Ya? Porque conoce el barrio, y conoce la vereda que está mala, conoce donde nunca en el poste hay luz. Uno sabe eso, sabe todas esas cosas. Bueno, pero disculpen la dispersión, pero quiero volver a la identidad de la primera ruta patrimonial, cuando los vecinos empezaron a ver al barrio con otros ojos, solamente por caminarlo y tomar conciencia de dónde andábamos. Yo creo que para nosotros ese encuentro fue extraordinario para todos, porque todos empezamos a mirar al barrio, oye, ¿verdad? Igual uno si se pone muy intenso con el tema patrimonial, dice, oye, este poste, ¿cachai? Aquí fue la primera vez que oriné, una cosa así. Pero es una cuestión, fíjense que es una cuestión de mirar. Si uno camina por el barrio, hay puertas que todavía tienen los 65 años que tiene el barrio. Son de esa época, marcos de ventana que todavía existen. Hay gente que le ponía una placa del apellido, patriarcal, familia, tanto. Todavía están, digamos, en algunas puertas de las casas. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que nosotros, desde asombrarte nuevamente, a propósito de lo que decía la profe que hablaron ayer, del recordar, de volver a pasar, ¿cierto? Uno volvía a pasar cosas por uno, digamos. Ahora, obviamente que esto no tiene que ver con nostalgia, sino que con memoria, que fue parte de las conversaciones que nosotros tuvimos. Está buena la nostalgia, para un restaurante ahí y hablar de cosas de ese tipo,
para un funeral incluso son buenas las nostalgias, pero para la población, si uno quiere mirar para adelante, es buena la memoria, digamos, porque la memoria te tira para adelante, decía el profe, y la nostalgia te deja enganchado en el ayer, ¿ya? No te saca. Entonces, eso todo lo aprendimos en las conversaciones y en las cientos de reuniones, pero igual pudimos salir y yo creo que eso ha sido para nosotros súper importante tener presente de que en la práctica y en la conversación con otros, lo han hecho. Nosotros hemos estado haciendo entrevistas a los más viejos que todavía quedan en el barrio, ¿ya? Rescatando la memoria del barrio. Este año la parroquia, que es católica, que ha sido súper importante en el proceso educativo y de la organización del barrio, ¿ya? Para los creyentes y no creyentes, ¿ya? Cumple 60 años. Y rescatamos, imagínate, en estos días, rescatamos fotos del cardenal Raúl Silva Enríquez, que fue a inaugurar la parroquia. Fotos inéditas del cardenal, porque los tenían familias que se sacaron fotos con él. Entonces, y ahora viene mañana, va el arzobispo de Santiago, que no sé cómo se llama, ni sé quién es, en realidad, disculpen, pero uno debiera saber esas cosas. Bueno, pero no sé, ¿qué está ahí? Bueno. Lamentablemente sé cuál es la selección de fútbol, pero los nombres de la selección, pero no sé quién es el arzobispo de Santiago. Va mañana, porque hay hitos del barrio que son permanentes. Ustedes en el video vieron que había una cruz de un Cristo en una plaza, que se llama la Plaza del Cristo, obviamente le iba a poner otro nombre a la cuestión. Y atrás se ve la parroquia inmensa, ¿ya? Pero que tiene un significado muy importante allá en la población. Y la población tiene el siguiente significado que nosotros recordamos y que lo dice muy bien un compañero nuestro. Y una compañera dice, acá en el barrio uno se nació, se bautizó en esa iglesia, los papás lo más probable es que se hayan casado por la iglesia y después te bautizaron y después murieron tus abuelos y lo velaron en esa misma iglesia y después a lo mejor te casaste por esa, y hiciste la primera comunión y todas esas cosas, y todo lo hiciste alrededor de esa iglesia, porque cuando te entierran te hacen la misa ahí también, que eso es cuando te mueres. Es decir, hay un tema allá y además está la plaza, hay una piscina donde tú cuando joven conociste gente, hay un gimnasio, cancha de fútbol donde hiciste deporte, es decir, has podido transformar toda tu vida ahí, saliendo sí, pero se puede. Y ese barrio construido de la forma en que se construyó viene de una época en que existía el derecho a la vivienda y el derecho a un vivir digno. ¿Ya? Es inconcebible tener ese tipo de poblaciones ahora. Es inconcebible. ¿Ya? Y eso es lo que rescatamos nosotros como barrio patrimonial, más que la arquitectura misma. Son casas hechas para obreros. De hecho, los nombres originales de la población obrero Las Rejas. No era, tenía ese nombre, pero era para un habitar digno, casas Corby, qué sé yo. Pero bueno, la experiencia nuestra es rescatar todo eso a través de actividades con los vecinos. Ahora, por suerte, que las organizaciones del barrio, principalmente a través de la Junta de Vecinos, ha tomado esa posta en forma muy bien, lo que ha permitido que se articulen muchas organizaciones más a la vida del barrio y se están creando otras. Así que perfecto. Estamos contentos con eso. Súper, gracias Edson. Vanessa, cuéntanos tú. Bueno, entonces nos quedamos en que 2020 nos habíamos autoformado, ¿cierto? Y convocamos a través de la virtualidad. Primero dijimos, bueno, para reconocer las temáticas tenemos que convocar a un espacio de lo que llamamos diagnóstico participativo. Pero antes de eso, siguiendo un poco la lógica de respeto y de la manera en la que trabajábamos también dentro del núcleo, dijimos, bueno, ¿quiénes estamos en condiciones de participar? Y nosotras en ese momento estábamos trabajando en comisiones, que en el fondo en paralelo generábamos ciertas y permitíamos que se produjeran cosas, ¿cierto?, dentro del núcleo.
Entonces dijimos, creemos una nueva comisión, ¿cierto?, que se iba a llamar Círculos de Acogida, y ahí podían participar las compañeras que en el fondo teníamos el tiempo y la energía y estábamos en condiciones de contener y acompañar a otras también en esta lógica, ¿cierto?, y en este espacio de confinamiento, como no olvidar en lo que estábamos en ese momento. Y armamos una mini subcomisión, ¿cierto? Y realizamos este diagnóstico participativo donde convocamos a mujeres cis, trans, que estuviesen interesadas, ¿cierto?, en compartir experiencias, dificultades que estuviésemos viviendo durante ese confinamiento y modos de enfrentar esas situaciones. Finalmente lo que queríamos también era que fuese un espacio de contención, de acompañarnos, ¿cierto?, de acogernos, pero también de producir formas, ¿cierto?, como rescatar cómo lo está haciendo esa compañera que quizás está al otro lado de esa pantalla y que territorialmente tuvimos la oportunidad incluso de encontrarnos con compañeras fuera de Chile gracias a la virtualidad y de descubrir también cómo ellas lo estaban haciendo. Entonces nos organizamos en esta comisión y nos imaginamos, ¿cierto?, de que para cada encuentro, porque una vez que hicimos el diagnóstico participativo, ¿cierto?, se trabajaron con algunas categorías, colocamos una lluvia de ideas, ¿cierto?, y ahí se desplegaron esas temáticas que pudieron ver en el video, que tiene cada una unas imágenes, que ya voy a hablar de eso también. Y pensamos en un primer ciclo que ocurrió entre mayo y julio del 2020. Fueron 8 encuentros en total con estas 8 temáticas que surgieron de este diagnóstico participativo. Entonces dijimos, ya necesitamos que nos vamos a organizar bien ordenadita, ¿cierto?, ahí con su Drive, su Excel, su planificación. 3 compañeras por cada uno de los encuentros, y la idea era sostenernos entre nosotras también y ser muy respetuosas, ¿cierto?, también como qué es lo que podíamos y lo que no podíamos hacer durante este periodo. Entonces estas 3 compañeras que partían con el primer encuentro, una quedaba para el siguiente para darle continuidad y se sumaban otras 2 y así seguíamos avanzando en cada uno de los ciclos de encuentro, como decía, para darle continuidad, pero también para contenernos a nosotras. ¿Por qué 3? Porque cada una tenía una función importante. Una estaba encargada de llevar los tiempos, porque también queríamos ser respetuosas con eso, con los tiempos. La virtualidad también estaba muy presente a principios del 2020 y creíamos que había que también respetar la extensión de estos espacios. Otra se encargaba de dirigir la actividad y una tercera se encargaba de registrar. Ya tenemos ahí el registro de todos los encuentros, y porque al final de cada encuentro la idea era hacer una retribución o devolver al espacio, a las mujeres que nos habíamos convocado en ese lugar, lo que habíamos producido en ese momento, en el fondo. Entonces, de ahí surgieron desde un audio, un texto, ideas, propuestas, con prácticas y estrategias y tácticas concretas, así como, por ejemplo, estoy pensando en uno de los encuentros que era sobre vida cotidiana, cómo estamos llevando nuestra vida cotidiana en pandemia y cómo estamos resistiendo de alguna manera a vivir en las condiciones en las que me tocó vivir la pandemia, en el fondo, y cómo ese malestar de alguna manera lo macero, ¿cierto?, lo trabajo de alguna forma con lo que tengo a mano y compartir esa experiencia así como muy concreta. Pero al mismo tiempo esta comisión, ¿cierto?, esta triada de trabajo se sostenía con las otras comisiones que tiene el núcleo, porque habían compañeras que dijeron, pucha, yo no estoy a lo mejor en condiciones de participar del círculo de acogida, pero participo en la comisión de encuentros, que como dice su nombre se encargaba de organizar cada encuentro que teníamos, no solo de los círculos de acogida, sino en general de las actividades que hacíamos como núcleo. Estaba la comisión de activismo, que es súper importante ahí. En ese entonces estábamos muy presentes en redes sociales y era muy necesario estar. Quienes manejan aquí, yo creo, de redes sociales, yo no era de activismo, pero era una pega de estar constantemente subiendo material. Hay que estar, como dice su nombre, muy activa, y eso también requiere un despliegue importante y estar muy cercana al teléfono y a las redes. Entonces, semana a semana, bueno, publicamos la primera imagen que vieron también en el video, que aparecen las 8 temáticas. Las publicamos luego de tenerlas identificadas y convocamos a quienes quisieran a inscribirse en una o en todas. Después del primer ciclo, nosotras hicimos algunas evaluaciones y nos lanzamos con un segundo ciclo de círculos de acogida que fue de septiembre a diciembre, en el mismo año. Pero entre medio logramos hacer algunos ajustes metodológicos. Cosas muy concretas, por ejemplo, que la primera vez convocamos a los 8 encuentros y que las personas se inscribieran. Y nos dimos cuenta que habemos muchas personas que nos inscribimos a cosas y después se nos olvida que nos inscribimos. Entonces dijimos, tenemos que estar recordando semana a semana y parece que es mejor hacer la inscripción
semana a semana, lo que implicaba también un despliegue de nosotras de semana a semana tener el link, subir la foto, estar recordando, ¿cierto? Convocar a las compañeras que se habían inscrito y semana a semana esta comitiva, ¿cierto?, de 3 personas se reunía previo al día del círculo de acogida y preparaba la actividad. Hacíamos círculos de acogida los días miércoles de 7 a 9 de la tarde. Fue el día en que la mayoría podíamos, pensando en nuestras cargas laborales también, pero también pensando en un horario que permitiera que quienes estaban ejerciendo cuidados, ¿cierto?, o quienes estábamos trabajando, pudiésemos encontrarnos en un horario que facilitara ese espacio. Entonces, nos organizábamos semana a semana, ¿cierto?, para llevar a cabo este círculo y cada momento tenía su propia planificación. También es interesante porque todos los círculos de acogida funcionaban con la misma planificación, tenían los mismos ritmos en el fondo, porque eso nos permitía también sostenernos. No significaba que la triada, ¿cierto?, tenía que semana a semana idear una gran metodología, sino que nos sosteníamos desde las metodologías feministas que a nosotras nos estaban haciendo sentido y sabíamos que la semana anterior las compañeras habían planificado de la misma manera y estaba ese soporte teórico, incluso estaba la planilla con los momentos marcados y todo. ¿Cómo funcionaba un círculo? ¿Cómo era un espacio de círculo de acogida? Partíamos presentándonos con algunas preguntas que permitieran facilitar la presentación, como desde por qué se inscribieron al espacio, con quién viven, por ejemplo, si tienen o no tienen mascotas, ¿cierto? Como que permitíamos presentarnos desde algo más cotidiano. Luego venía alguna imagen o video o pregunta generadora. Y luego venía un espacio de diálogo, de discusión, de conversación, donde en realidad la idea era que cada una pudiese contar qué le pasaba con esa temática. Una de las primeras imágenes que sale ahí es un espacio en el que pude participar, que era la construcción de nuestras cuerpas y cuerpos, autoimagen y autoestima. Para como poco ejemplificarle, partimos con un video porque particularmente nos dimos cuenta y salió en el diagnóstico participativo que la pandemia y el confinamiento empezó a generar muchas tensiones con la construcción de nuestra autoestima y autoimagen. El estar todo el tiempo frente a una pantalla, el estar en casa, las redes sociales diciendo como sé saludable, haz ejercicio, como aprovecha que tienes tiempo, ¿cierto? Y toda la presión social que eso estaba generando, por ejemplo, en este círculo permitió diálogos y conversaciones, ¿cierto? Bien importantes también con mujeres de distintas partes. Luego de eso se hacía este cierre, ¿cierto? Y recogíamos como esta estrategia, por ejemplo, ese círculo se tradujo en un audio, donde les grabamos a las compañeras todas las estrategias que ellas mismas mencionaron y que mencionamos de cómo de alguna manera busco la forma de resistir a verme todos los días en la pantalla, a cuestionarme si subí de peso o si bajé mucho de peso, y a esa construcción social, ¿cierto?, en torno a cómo debiese ser mi corporalidad. Entonces, de alguna manera sabíamos que ese audio era algo a que recurrir cuando de repente me sentía incómoda, no sabía cómo dialogar con mi cuerpo, ¿cierto? Y era como, ok, tengo este audio donde aparece lo que escuché ese día, en el fondo de todas mis compañeras que dijeron, mira, yo me doy bañitos con agüita caliente, me hago cariñito, me como algo rico, puedo llamar a una compañera, y aparecían esas estrategias que pueden ser muy cotidianas, ¿cierto?, pero que efectivamente permitían resistir a lo que estaba ocurriendo en la particularidad de cada una. Era impresionante también cómo de verdad a través de la pantalla podíamos conocer la realidad de la otra compañera, más no estar con ella, pero desde ese espacio era un espacio como de harto acompañamiento. Estaba pensando en esto también como de poder transitar o de conocer los espacios. Claro, acá estábamos como en la virtualidad, pero de alguna manera también podíamos conocer la realidad de las otras. Recuerdo una compañera en Estados Unidos, colega, que estaba en otro horario, una compañera en Brasil con un bebé en brazo mientras compartíamos el espacio con un tecito. Todos los círculos tenían una apertura a decir, por favor, mantengan los micrófonos abiertos, porque esta cosa como de silenciar para no molestar, y era como no, el ruido ambiente es tu ruido, es lo que a ti te está pasando, queremos poder escuchar el sí, no, o las expresiones, como que tratábamos de que esa virtualidad fuese lo más amable y amena para todas, al menos esa vez a la semana, ¿cierto?, durante esa horita y algo, porque al final de cada círculo nos quedábamos un momento las que habíamos como
facilitado el espacio, también nos hacíamos un cariñito nosotras. Y al finalizar el primer ciclo, ¿cierto?, de mayo a julio, hicimos una evaluación del proceso donde levantamos qué era lo que había que cambiar y nos lanzamos con un segundo espacio. El segundo ciclo de círculos de acogida fue más agotador. Imaginen, de septiembre a diciembre del mismo 2020 estaban entre medio pasando muchas cosas y también, bueno, después cuando compartamos reflexiones yo creo que voy a dar un poco de lugar a eso. Y me parece importante también mencionar que si vieron las imágenes que están ahí, esas gráficas e ilustraciones son de una compañera del núcleo que ahora vive en el sur, que es la Dani Jiménez. Ella es macroscopia mía, por si la quieren seguir en redes. Ella es colega, ¿cierto?, terapeuta, pero además ilustradora. Y también fue muy bonito porque con la Dani pudimos ir construyendo. Ella no fue que le dijimos, mira, estos son los temas, y la Dani dijo, ok, ya, yo los hago y entrego las ilustraciones. La Dani semana a semana, en la medida que íbamos haciendo los círculos de acogida, ella iba creando la imagen en virtud de lo que a ella le producía la temática que habíamos levantado. Entonces, se nota que llevan una, ¿cierto?, como línea editorial, por decirlo así, ahí si me equivoco, les artistas, común, ¿cierto?, con este universo, los colores, los tonos, ¿cierto? Pero de verdad que cada círculo la Dani iba recogiendo lo que sentía respecto a malestar, salud mental, vida cotidiana, crianza compartida, y fue la manera en la que decidimos también convocar a través de redes sociales, con esas imágenes, accesibilizando también, nos empezamos a cuestionar qué tan accesibles eran estos espacios, y eso creo. Perfecto, gracias, Pani. Bueno, teníamos una tercera pregunta, pero yo creo que por el tiempo, ¿cierto?, estamos tratando de hacer algunos ajustes, pero no queremos dejar de abrir el espacio a comentarios, reflexiones, preguntas, si están de acuerdo, y a lo mejor ahí va a surgir, porque la tercera pregunta tenía que ver como con la relevancia, pero de cierta manera yo creo que cada uno ha ido haciendo esos acentos. ¿Por qué es importante? ¿Para qué? ¿Cierto? Y eso responde como esa gran pregunta, ¿cierto? El para qué. Entonces, abrimos el micrófono, ¿cierto?, para que puedan comentar, y si no hay pregunta, bueno, ahí a lo mejor podemos cerrar con esa pregunta, ¿ya? ¿El micrófono inalámbrico está por ahí? ¿O comparto este? ¿No? Sí. Pablo nos va a ayudar ahí. Hola, buenos días. Yo soy de la Escuela de Obstetricia. Carla Campos, que es la jefa de carrera, no pudo estar, así que me envió a mí. Yo la verdad que me dijo de un momento a otro, así que yo no sabía a lo que venía, ¿ya? Pero muy bien mandada. Sí, voy. Y me ha sido muy grato lo acá. Es más, en un ratito ayer que estuve en la escuela y transmití todo lo que yo he sentido en esta jornada. Así que las felicito. Una envidia sana. He visto en este momento y concluyo que ustedes tienen un lenguaje que no tenemos nosotros. Nosotros realmente somos demasiado clínicas, así que vamos a tener que conversar un poquitito las escuelas, porque esto a mí me gusta. Así que yo creo que por ahí vamos a tener que hacer un nexo. Así que gracias. Gracias. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo encuentro que los tres participantes, ponentes, quieren entregar algo que está de acuerdo a la televisión y todo lo que vemos, la violencia y todo, de que es como algo difícil de alcanzar. De hecho, yo me estoy yendo de Santiago por esto mismo, porque en la costa se vive otra vida, pero también llegan los malos. Entonces me gustaría de cómo poder implementar, porque incluso estaba pensando, ¿cómo lo implemento todo esto allá donde me voy a ir a vivir a Punta de Talca?
Me gustaría que me dijeran cómo lo puedo implementar. Y hay una junta de vecinos súper activa, así que pido ayuda, en realidad. Pido ayuda a estas caminatas, pido ayuda a mantener el barrio de los poetas y pido ayuda a este movimiento feminista que lo encuentro que cada vez me identifica mucho más a mí. He rescatado valores de mi madre, estoy entregando esos mismos valores, ¿cierto?, a mi hija. Y bueno, ahora me llegó una nieta, así que ella está en la crianza compartida, así que feliz. Bueno, eso. Perdón, que me extendí. La profe pregunta si hay otra pregunta o comentario. Sí. Permiso. Permiso, disculpe. Permiso. Gracias. Gracias, buenos días. Me llamo Janina Gutiérrez, vengo de la Universidad de Playa Ancha, representando ahí la Facultad de Ciencias Sociales, presente. Gracias, Mónica, por haberme invitado, Gloria. Bueno, quería hacer un comentario más técnico, diría yo, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo las experiencias que son muy interesantes y cada cual tiene lo suyo, ¿no? Porque también son distintas entre las tres, ¿no? Cada cual viene de un lugar diferente, con gente que tiene sus propios aprendizajes, sus propias experiencias distintas. Y de alguna manera lo que estamos trabajando nosotros también allá en la universidad es cómo se hace la extensión, el extensionismo desde las universidades, ¿no? De una extensión que sea crítica también, que sea apropiada, situada, etcétera, que no sea extractivista. Entonces, desde fuera de la universidad, como qué se requiere, qué se necesita, qué es lo que las organizaciones, los colectivas requieren, como desde las universidades que también hacen y tratan de relacionarse con su entorno, ¿no es cierto? Y de alguna manera apuntar a aquellas cosas que se requieren, porque es el sentido que tienen las universidades, ¿no? También responder a aquellas necesidades sociales, a los problemas que están dándose ahí donde se gestan, ¿no? Entonces, como preguntar eso, ¿qué es? Cómo generar estos vínculos, ¿no es cierto?, para que no haya una repetición de aquello que no queremos que suceda de nuevo, que es como apropiarse, ¿no?, los centros de, llamémoslo así, conocimiento hegemónico muchas veces, y cómo entrar en relaciones que sean más virtuosas y más colaborativas. Eso, gracias. Estamos, ok, ya, yo creo que con esas dos grandes preguntas vamos a ver qué nos pueden comentar. Solo mencionar que nos da mucha alegría que estés acá, la carrera obstetricia, nuestro interés también es generar estos espacios de diálogo con la facultad, así que nos alegra mucho que estés acá, y también que esté Janina, que ella viene del campo de la psicología social y que también yo creo que está siempre muy dispuesta, bueno, como muchas personas, y cómo convergen también. Escucho acá desde los campos profesionales, a veces pareciera que tenemos muchas distancias, ¿cierto? Hay como fronteras que a veces están muy marcadas, sin embargo, cuando empezamos a conversar nos damos cuenta cómo confluyen, ¿cierto? Y aquí hay algo que es muy sintónico a propósito de las prácticas, de los modos de hacer, de las resistencias. Entonces creo que eso también es algo que ojalá lo podamos multiplicar en los distintos espacios que estén. Entonces yo no hablo más y les comparto. ¿Aló? Mira, a ver, hay algo, como estoy perdiendo la memoria, entonces no, dije algo que tenía que decir. Mire, fíjense que en un momento dado voy a ir a las
preguntas o a las reflexiones para poder conectarme también. En algún momento dado, a nosotros, cuando estábamos desarrollándonos, nos dijeron, oye, ustedes tienen harta identidad, tienen harta personalidad, pero le falta una personalidad, le falta la personalidad jurídica. Y nos metieron en el ámbito de la formalización, ¿ya? Organizacional, de la formalización organizacional. Porque desde un tiempo a esta parte, para poder tener fondos y para poder subsistir como organización, si no tienes esa famosa personalidad jurídica, que es como una abstracción rara, digamos, pero si uno... entonces, tuvimos que armarnos de personalidad jurídica. Y entonces tuvimos que elegir un presidente, un secretario, un tesorero, todas esas cuestiones, que nunca resultan, y obviamente que nunca resultó tampoco, porque la hicimos y la perdimos, pero nos sirvió para hacer rápidamente la cuestión que había que hacer ante el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, el municipio que ya nos conoce siempre nos dice, oye, ustedes tienen que postular a los fondos, y si ustedes tienen, sí, pero ya no tenemos esa personalidad que teníamos antes. Ajá, ahora tenemos otra personalidad. Y bueno, nos llevamos no sé cuántos meses tratando de armar una cuestión de reunión y que hay que ir un ministro fe y todas esas cosas que son una lata, digamos, pero que para las organizaciones de las poblaciones son súper importantes, y para los municipios y las instituciones públicas también son muy importantes que las organizaciones tengan esa personalidad, ¿ya? Lamentablemente, pero así funciona el cuento, digo. Bueno, pero estamos en eso. Nosotros la vinculación que hemos hecho hemos tratado de forjar en el barrio y con la academia, con la universidad. Nosotros cuando íbamos a venir a la universidad estábamos como un chiste de la guitarra, que vaya a pedir la guitarra prestada pensando en que no te la van a prestar, digamos. Entonces nosotros dijimos, vamos a ir a la universidad, y cuando hablábamos entre nosotros, oye, pero si ellos tienen que estar acá, pues si ellos son vecinos, pues vamos a pedirle al vecino, cuando uno va del vecino, antes se daba mucho cuando uno iba al vecino a pedirle un poco de azúcar porque se te caen, un poco de té, ¿cachai? Vamos a la universidad a pedir apoyo, pues ellos tienen que estar ahí, pues, porque si no están ahí, y nos pasábamos 1000 rollos que no iban a decir que no, ¿cachai? Entonces teníamos preparado el arsenal de garabatos de respuesta, digamos, nuestro, y nos dijeron, sí, chuta, ¿y qué hacemos ahora? Dijimos, sí, nosotros no estábamos preparados para esto. Pero fíjate que hubo una reflexión en nosotros, una reflexión respecto a que para llegar a decir, la universidad tiene que estar con nosotros, la academia tiene que estar con nosotros, y no solamente con nosotros, con el comité. La academia tiene que estar con nosotros aquí en la población. Yo siendo chico en la población, tenía amigos grandes, ya saliendo de cuarto medio, que estudiaron acá. Eran de los pocos universitarios, uno podía identificar en la población a quienes tenían educación superior, ¿ya? Y los que tenían estudiaban acá, en la UT, ¿ya? Entonces, la universidad para nosotros era viendo a estos mayores, bueno, las mamás de uno los tomaban como ejemplo, ¿ya? Pasáis todo el día en la calle, mira cómo el Mariano y el Pedro van a la universidad porque estudian, no como tú. Bueno, tenía razón mi mamá, no estudiaba nunca, pero... Y eran de acá, de la universidad. Después yo estudié en un colegio de aquí cerca, en la calle Ruiz Tagle, y veía la universidad también como un objetivo importante en mi vida. Pero los amigos, amigas de la población también veían la educación superior como un objetivo importante. Muy inalcanzable, sí, muy inalcanzable. Pero volver después a la universidad fue re importante en esa reflexión que nosotros hicimos, decir que nos tienen que ayudar, y seguramente íbamos con mucha cara de súplica, pero veníamos muy convencidos, ¿eh? En toda esa reflexión que tuvimos, yo creo que hicimos, como les digo, el discurso que nos permitió ser convincentes, ya ser convincentes. Nos creímos lo que estábamos haciendo.
Eso yo creo que es súper importante, tener esa reflexión de creerse lo que estáis haciendo, de quererlo, y de aguantar el chaparrón, de que algunas veces son 20 y otras veces son 3 nomás. Eso sucede, pues, ¿ya? Habitualmente, ¿ya? Pero la convicción yo creo que fue muy importante, y amar y querer lo que uno está haciendo. Yo creo que eso da impulso, dan ganas, ¿ya? Te permite no tener muchas excusas, ¿ya? Para el momento de ir a la reunión, No, es que se me enfermó el perro. No, es que, ¿ya? Pero si cuando uno quiere hacerlo, lo hace, pues. Y hace eso, digamos. Alguna vez hay inconvenientes, obviamente, pero yo creo que eso fue muy importante para nosotros, atrevernos a venir acá. Y luego la sorpresa, pues, al contrario, o sea, nosotros nos sentimos maravillados porque hemos tenido la oportunidad de venir acá. Yo soy privilegiado, yo estudié unos meses acá, un tiempo. Obviamente arrastro lo flojo del colegio, así que duré re poco. Pero yo tengo vecinos de 50, 60 años viviendo acá en el barrio, que nunca habían pisado esto, nunca. Hace unos años atrás, cuando hicimos la presentación en el aula magna del expediente que presentamos, vinieron vecinos que nunca habían entrado a la universidad, nunca. Luego otros vecinos que hemos tenido la oportunidad de entrar a las salas de clase, a clases de acá, ahora. Y colegas de ustedes, alumnos, han ido a la población a hacer clases y a estar en clase. Entonces, eso ha sido muy importante para nosotros y para la población, ¿ya? Porque hay una cercanía y hay una confianza, y esto se estableció. Pero costó, porque uno estaba con mucho prejuicio. Y para redondear nomás y terminar, por mi parte, digamos, no quería dejar de decirles que nosotros en este momento, todo este trabajo, consideramos que lo colectivo es parte de la resistencia, ¿ya? El trabajo colectivo es resistencia finalmente, es resistencia, tal lo habían dicho acá, digamos, chiquillos. Es la parte, fíjense que cuando, me voy a pegar un loop así, cuando se crea la población en el año 57, abril del 57, en mayo, junio ya habían centros de madre. Bueno, era otra vida, ¿cierto? Pero estaba la mujer ahí instalada, con todo lo que significaba en ese momento ser mujer, ¿ya? Pero estaba ahí. Y a los meses después estaban los clubes deportivos, ¿ya? Pero la primera organización fue de mujeres en la población, ¿ya? Fue de mujeres, en esa realidad, pero fue de mujeres, no fue de hombres. Los hombres después vieron una pelota y todos partieron detrás, digamos, pero la primera fue de las mamás, de las mujeres. Nosotros, en el discurso que hemos establecido, para darnos identidad, jugamos con tres palabras que son clave en la población, que es chuchunco, que es pajaritos, la calle, y que es la reja, que son nombres de lugares. Y con esas tres palabras nosotros hacemos el discurso identitario que tenemos en el barrio, ¿ya? Y eso nosotros lo hemos ido desarrollando. De hecho, una vez le dije al alcalde que por suerte que estaba presente, le dije que no me consideraba no nos considerábamos como comuna de Estación Central, que considerábamos feo el nombre, que preferiríamos que se hubiese llamado comuna de Chuchunco. Te voy a interrumpir. Por un tema de identidad. Pero bueno, eso fue un deseo nomás. Listo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a cerrar quizás con el despidiéndose. Valentina, Vanessa, si quieren cerrar con alguna idea. Bueno, un poco para querer responder las preguntas, súper cortito quizás, pero en el caso de la primera pregunta, yo creo que se ha dicho mucho acá, ¿no? Como lo que ha comentado Edson, lo que ha comentado la Vane, y como en mi caso, ¿no? De lo que toca, como la experiencia de caminar o andar el territorio, genera esa identidad, ¿no? Genera también esa sensación de colectivo. Y creo que eso es algo que puede ayudar muchísimo como a empezar a trabajar desde ahí.
desde darle valor también a lo cotidiano. Yo creo que eso es un tema súper importante y que toca mucho como desde la investigación, ¿no? O sea, si le empezamos a dar valor a lo cotidiano, quizás ahí encontramos la materia que nos interesa como explorar. Y también en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que tiene que ver, bueno, mucho con cómo se llama este encuentro, ¿no? La trueca, como entender el intercambio, entender ese intercambio más desde un punto de vista horizontal, donde nosotras quizás tenemos alguna pregunta y también desde la otra parte, como comentaba Edson, la experiencia con la universidad, hay esa otra de vuelta, ¿no? Y yo creo que un gran desafío es mantener ese vínculo, como que en el fondo no queda ahí solamente porque generamos un producto de ambas partes, sino que es algo que se mantiene, como tú también pudiste contarnos acá, como esa comunidad entonces entró a la escuela y también cómo la escuela se percibe desde la comunidad. Eso. Y bueno, agradecer. Muchas gracias. Sí, agradecer mucho el espacio y poder compartir esta experiencia. En relación como con la academia, yo creo que a nosotras nos pasa que indudablemente estamos más cercanas, pero quizás no desde el principio, o sea, sí, y la academia también nos tensiona y de hecho los círculos de acogida también nos preguntamos porque llegaron muchas colegas también a esos espacios. Quienes se inscribían eran quienes estaban cercanas a nosotras, amigas, ¿cierto? Y nos preguntábamos cómo de alguna manera podíamos llegar a otras mujeres que no necesariamente estuviesen vinculadas en ese momento a la academia, pero también siendo sinceras con nosotros y reconociéndonos como que somos un espacio que no estábamos en ese momento articuladas como con el territorio, pero sí con esta territorialidad virtual en ese momento y con un alcance que permitiera acompañarnos, porque yo creo que también lo importante de organizarse y lo que a nosotras nos removió en ese momento era que no solo estábamos como acompañando a otras, sino que de verdad fue un espacio de resistencia para nosotras, de acogernos y de sostenernos nosotras, o sea, nosotras nos seguíamos juntando mes a mes durante la pandemia y cada encuentro o cada círculo era un espacio también de contención porque nosotras también nos estaban pasando cosas y era ponernos en esa posición de que no éramos esas otras mujeres, somos las mujeres que en ese momento necesitábamos acogernos en el fondo a propósito de lo que ahí estaba pasando. Y yo creo que es una invitación también a continuar en eso, en espacios colectivos de mujeres, de comprendernos y no solo esperar que va a venir otra mujer a enseñarme, ¿cierto? Sino que lo hacemos en colectiva, en conjunto, que es a lo que nos juntamos todos los meses nosotras, a pensarnos, a encontrarnos, a querernos, a ser muy amables con nosotras. Y yo creo que lo que más nos movilizaba y que yo creo que es una invitación también a que no hemos escrito tampoco sobre esto, estamos en procesos respetuosos también de armar como sistematizaciones y este tipo de cosas. De hecho, esta es la primera vez que compartimos lo que hicimos con los círculos de acogida y es como, oye, sí, yo creo que es importante contarlo para que se pueda replicar, donde además el foco, solo para terminar, yo creo que estaba puesto como decía Karina Ochoa, en el desplazamiento y no solo en los resultados. Como que yo creo que eso fue lo que nos movilizó durante ese 2020. Así que eso, gracias. Damos por finalizado este conversatorio. Muchas gracias. Praxis investigativas desde el sur. La trueca. Praxis investigativas desde el sur.